Sí. Muy bien, y también nos saluda Roberto Gigliotti, que no sé por a dónde anda ahí, por su sala, ahí tratando de ver en qué oportunidad va a estar con nosotros, así que lo invitamos al pastor para que esté con nosotros. Muy buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos, mis queridos hermanos y amigos, no solamente de Rosario, sino del resto del Santa Fe y sur de allí de Córdoba. Así que un gusto, preparados y orando también para que las palabras sean pertinentes en esta noche y que, bueno, que el Espíritu Santo de alguna forma conduzca a cada uno y nos llene también de la presencia de Dios en nuestra vida. Totalmente. Y es hoy, esta noche, una pregunta muy interesante y que seguramente cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado. ¿Cómo hacer para que Dios nos escuche? Lindo tema, ¿eh? Lindo tema, la verdad que sí. Así que bueno, vamos Vamos a escuchar el tema que nos dejó atrapados. ¿Eh? Vamos. muy Te bien. dejamos a vos, Roberto, y nos encontramos al final. Muy bien. Un gusto entonces comenzar este tema tan apasionante. Ya les había mencionado el sábado pasado, que es un tema que me estaba interesando de hurgar de alguna forma, porque esa es la forma de trabajar la palabra de Dios, de escarbar en las Escrituras para saber qué es lo que tiene Dios para cada uno de nosotros. Y bueno, en eh, en esta noche lo que queremos es abordar es el tema del Espíritu Santo. Pero dentro del marco de esta pregunta, ¿cómo hacer para que Dios pueda escuchar o responder con mejor certeza nuestras plegarias, nuestras súplicas o de alguna forma también nuestras quejas? Cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de algo que suponemos que sabemos, pero en realidad hay muchos que dicen saber y la verdad es que no sabemos tanto del Espíritu Santo. Por lo menos desde mi visión, yo quiero compartir con ustedes algunos minutos. Hoy, por cierto, va a ser un tema un poco más corto que el resto de los demás días, especialmente los sábados, porque entendemos de que muchos de nosotros vienen cansados de un día de labor. Pero antes de empezar, yo quiero decir que ustedes, quiero aclarar que lo que ustedes ven detrás mío no es mi casa, es simplemente es algo de la tecnología que hace que yo tenga ese tipo de fondo. Alguien me estaba felicitando por la casa que tenía, pero en realidad eso no es cierto, no tengo semejante casa, así que para que algunos queden tranquilos. Pero el tema de hoy nos lleva a abordar el pasaje por ejemplo, vamos a comenzar con un pasaje de las Escrituras. En San Juan capítulo 14, el verso 18 al 20, Jesús, y son los pasajes que hablan acerca del Espíritu Santo, dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Qué interesante es saber que Dios quiere incorporarnos, y cuando nosotros hablamos esto me hace acordar al pasaje del Génesis, cuando Dios decía, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y a mí me hace recordar esta frase de Génesis al comienzo de las Sagradas Escrituras, también con lo que Jesús dice. Jesús dice que Él está en el Padre y Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Cuando hay un amigo mío que escribió un libro que creo que está en nuestra casa editora que habla acerca de esto. No es lo mismo estar con que estar en. ¿Por qué lo decimos así? Bueno, esto lo podría explicar un poquito mejor una dama, una mujer que ha quedado embarazada, por ejemplo. Una persona que ha dado a luz, que ha tenido la posibilidad de tener en su vientre
en su seno una vida, después de esa experiencia, nunca más es la misma persona. Aunque tenga el mismo DNI, el mismo ADN y tenga el mismo nombre. Porque la experiencia de estar en es una experiencia única. Por eso, cuando nosotros estudiamos aquí en las Escrituras y hablamos del Espíritu Santo, recordamos también lo que dice en el mismo pasaje, o casi en el mismo pasaje de San Juan capítulo 14. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Una de las tareas del Espíritu Santo es hacernos recordar, es hacernos o enseñarnos las cosas. Nosotros tenemos grandes predicadores como el pastor Bullón, el pastor Goncalves, el pastor Finley o el mismo Priev y otros tantos predicadores a nivel mundial, excelentes predicadores que llevan las almas a Jesús. Pero el asunto es que no son ellos los que trabajan en el corazón de las personas, sino que es el Espíritu Santo trabajando a través y por medio de esas personas. ¿Está bien? Entonces, es el Espíritu Santo el que enseña y el que recuerda. No es una exigencia del pastor de turno decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer, sino que es el Espíritu Santo el que trabaja a través del pastor, de aquel predicador o de aquel que enseña la Biblia dando estudios bíblicos. Por ejemplo, allí en unos capítulos más adelante, en San Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, fíjense que dice lo siguiente: como me envió el Padre, así también yo los envío. Y al decir esto sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. En otras palabras, el Padre envió a Jesús y Jesús nos envía a nosotros. Y hay algunas personas, algunos, no sé si líderes o personas así, cristianos, que no entienden plenamente lo que significa estar en Jesús y estar con Jesús. Y el pastor Heinze en la oración hizo referencia precisamente, yo presté atención, ¿no? El estar con Jesús y el estar en Jesús. Y una de las cosas que a mí me llamó y que motivó la pregunta de esta noche es lo que está referido en Lucas capítulo 24. Dice así, 24:49, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, cuando nosotros estamos de alguna forma refiriéndonos, la indicación era quedarse, no era salir. ¿Por qué? Porque, en otras palabras, este texto dice, no salgan sin el Espíritu Santo. Este texto me está diciendo que primero es juntarnos para recibir todos juntos el Espíritu Santo. No salga usted por acá, el otro por allá, o la otra persona por otro lado absolutamente diferente. El mensaje de la palabra es, no salgan sin el Espíritu Santo. Y algunos no entienden esto en forma plena y yo quiero recordarles. Y eso lo voy a abordar un poquito mañana. El gran maestro de los maestros, Cristo, nuestro maestro, tuvo una infinidad de temas para elegir. Cuando nosotros abrimos las Escrituras, especialmente los Evangelios, encontramos que él aborda diferentes temas y parece que él aborda muchos temas. Pero hubo un solo tema que se ocupó en repetir más de una vez y fue la dádiva del Espíritu Santo. Así que entre todos los temas
a Jesús le gustaba hablar más del Espíritu Santo. Y si yo te pregunto a vos que sos adventista hace varias generaciones o sos adventista hace muchos años, igual que yo, ¿en qué época del mundo, y no estoy hablando proféticamente hablando, en qué época, en qué etapa del mundo estamos viviendo? Elena de White en Recibiréis Poder dice así: la dispensación en la que vivimos ahora debe ser para aquellos que la piden, la del Espíritu Santo. Es decir, no estamos bajo la dispensación de la ley, ni incluso desde la dispensación de la gracia, y no me estoy contradiciendo con esto. Lo que estoy diciendo es que estamos en la época del Espíritu Santo. Esta es la época, este año, como lo decía el emoji que se planteamos allí, que la gente está desesperada, corriendo de aquí para allá, corriendo por los temas del dólar, corriendo por los temas laborales, corriendo por los temas de salud, haciendo de todo. Pero hoy nosotros, los creyentes, los que creemos en la segunda venida de Cristo, los que decimos leer la palabra, yo quiero decirles algo, estamos en una época donde los almacenes del cielo están dispuestos para abrirse de par en par. Es la época del Espíritu Santo. Es la etapa del Espíritu Santo. Es la dispensación del Espíritu Santo. Muchas veces me pregunté, ¿por qué razón los discípulos de Cristo entendían las cosas al revés de lo que Jesús decía? Jesús les contaba y les decía: miren, muchachos, diciéndolo en un lenguaje argentino, es necesario que yo padezca, y los discípulos le decían: por favor, Señor, que no te pase tal cosa. No entendían la misión de Cristo, no entendían sus palabras, les gustaba cómo hablaba, pero seguían todavía peleándose unos con otros. Es como cuando nosotros escuchamos a Alejandro Bullón o al pastor Finley o a tantos otros predicadores, al pastor Goncalves, y nos gusta cómo hablan, pero resulta que todavía entre nosotros hay alguna cosa que no funciona del todo bien. Y eso es lo que sucedía con los discípulos. ¿Por qué razón los discípulos de Cristo no entendían el mensaje del Salvador? Y yo quiero contarles lo siguiente. Hay un programa que la iglesia tiene. Nuestra iglesia, los adventistas, tienen un programa. ¿Saben cómo se llama ese programa? Generalmente se hace para el mes de febrero. Se llama 10 días de oración y 10 horas de ayuno. ¿Y saben ustedes por qué razón es esta? ¿Por qué la iglesia tiene un programa? Los dirigentes de nuestra iglesia han elaborado un programa para que nosotros recibamos el Espíritu Santo. Pero hay muchos que no participan, quizás por cuestiones laborales o por otro tipo de cuestiones. ¿Por qué son 10 días? Bueno, y quiero ser claro, entre el domingo de resurrección, en el fin de la Pascua, la ley judía establecía que debían pasar 50 días hasta la próxima fiesta religiosa que se llamaba Pentecostés. Así que desde el domingo de resurrección, Jesús estuvo 40 días con ellos y ascendió a los cielos. Y desde el día 41 hasta el día 50 faltaban 10 días. Y cuando comenzaba el Pentecostés, descendió el Espíritu Santo. Esos 10 días fueron días de unidad, días de confraternidad, días de hermandad. Compartían alimentos y cosas juntos, predicaban y testificaban, oraban y ayunaban. Y ¿saben una cosa? Una de las cosas que más me gusta es que se recriminaban a sí mismos por no haber entendido al maestro.
No decía, uy, mirá el presidente que tenemos ahora. Mirá el pastor que nos tocó. Mirá estos ancianos que no hacen nada. No era un espíritu de queja. Era un espíritu de reproche contra ellos, con ellos mismos. Porque el mensaje redentor de Jesús, así cuando escuchamos los grandes predicadores que los tenemos a través de estos medios y que ahora lo podemos ver en YouTube y otras plataformas, y nos parecen mensajes poderosísimos que llenan nuestra alma, que nos ayudan a tomar decisiones. Pero nos gusta cómo hablan. Y nada más. Pero lo que pasó con esos discípulos, nunca antes en la historia humana sucedió lo que sucedió en el Pentecostés. ¿Y saben una cosa? Dios tiene planes para que esto se repita por segunda vez. Pero para eso, nosotros, yo, vos, todos tenemos que estar preparados. Quizás a través del programa nuestros líderes están preocupados para que todos tengamos, los que son pastores, los que son dirigentes, los que administran, los hermanos de iglesia, todos, absolutamente todos son las personas, no son las instituciones, no son los edificios, no son los ladrillos que hoy no podemos utilizar. La iglesia son las personas. Entonces, en ese caso, cuando Jesús dijo, no salgan sin el Espíritu Santo, lo estoy parafraseando, lo acabamos de decir, estaba diciendo, ahora que tienen el Espíritu Santo, ahora son enviados. Pero alguien puede preguntarse, pero pastor, no es que nosotros le pedimos a Dios cosas y Dios responde muchas veces. Y es cierto, Dios responde muchas veces. De hecho, que nosotros tenemos muchos pedidos de oración. Tenemos pedidos de oración sobre temas de salud, sobre temas laborales, sobre temas hasta teológicos. Pero yo me pregunto, ¿qué es lo más importante? Digo, ¿qué es lo más importante? A ver, ¿por qué los discípulos entendieron el mensaje de Cristo en Pentecostés? Y usted me va a decir, bueno, porque recibieron el Espíritu Santo. Pero ¿por qué recibieron el Espíritu Santo? Bueno, porque el Espíritu Santo, una de las cosas y lo dijimos al comienzo, aunque algunos puede ser que no se hayan dado cuenta, es porque el Espíritu Santo te hace recordar y te enseña las cosas que Jesús había dicho. La tarea del Espíritu Santo es hacerte recordar. ¿Qué te hace recordar el Espíritu Santo? A Jesús. El Espíritu Santo te lleva a Jesús, que murió en la cruz por cada uno de nosotros. El Espíritu Santo, mira, yo quiero compartir contigo en esta noche de miércoles una cita que a mí es una de mis preferidas, que tienen que ver con Jesús. Pero nadie entiende esto si el Espíritu Santo no trabaja en su persona. Por eso nosotros necesitamos repetirlo esto. Necesitamos entender que el Espíritu Santo trabaja para hacerte recordar el sacrificio expiatorio de Cristo. En el lenguaje teológico, en el lenguaje de la iglesia, en el lenguaje de la predicación, primero es el sacrificio en la cruz del Calvario y después el Espíritu Santo. Nadie puede tener el Espíritu Santo si primero no entiende el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Yo puedo hablar del Espíritu Santo, puedo predicar del Espíritu Santo, puedo llenar mi vida con el Espíritu Santo, pero si yo no entiendo, no comprendo lo que Jesús hizo allá en la cruz, el Espíritu Santo no trabaja conmigo.
el trabajo del Espíritu Santo no es independiente de Cristo. El inmaculado Hijo de Dios pendía de la cruz. Su carne estaba lacerada por los azotes. Aquellas manos que tantas veces se habían extendido para bendecir, estaban clavadas en el madero. Aquellos pies tan incansables en los misterios del amor, estaban también clavados en la cruz. Esa cabeza real estaba herida por la corona de espinas. Aquellos labios temblorosos formulaban clamores de dolor. Y todo lo que sufrió, las gotas de sangre que cayeron de su cabeza, sus manos y sus pies, la agonía que torturó su cuerpo y la inefable angustia que llenó su alma al ocultarse el rostro de su padre, habla a cada hijo de la humanidad y declara: por ti consiente el Hijo de Dios en llevar esta carga de culpabilidad. Por ti saquea el dominio de la muerte y abre las puertas del paraíso. El que calmó las airadas ondas y anduvo sobre la cresta espumosa de las olas, el que hizo temblar a los demonios y huir a la enfermedad, el que abrió los ojos de los ciegos y devolvió la vida a los muertos, se ofrece como sacrificio en la cruz, y esto es por amor a ti. Él, el expiador del pecado, soporta la ira de la justicia divina y por causa tuya o por causa mía se hizo pecado. Mientras nosotros no entendamos lo que sucedió en la cruz, no podemos estar hablando del Espíritu Santo. Sí, podemos hablarlo, pero el Espíritu Santo trabaja, y mañana vamos a hablar de cómo trabaja el Espíritu Santo en realidad. Yo quiero compartir con ustedes un video que habla un poco de esto y habla lo que acabo de decir. Es una cita de Elena de White del Deseo de toda la gente, de la página 703. Y yo quisiera vieron que estamos en una época donde se presentan los jóvenes permanentemente, como plataformas como TikTok o otras plataformas, presentan desafíos, y los jóvenes, los niños, los adultos tratan de cubrir esas expectativas, de desafiar ciertas cosas y las hacen. Bueno, yo hoy quiero desafiarte a algo, que repitas junto con el video las palabras que vas a escuchar a continuación. Estas son las palabras de la pluma inspirada que nos habla acerca del Hijo de Dios. Porque si yo no entiendo primero lo que Jesús hizo en la cruz, no voy a poder entender lo que el Espíritu hace por mí. El inmaculado Hijo de Dios pendía de la cruz. Su carne estaba lacerada por los azotes. Aquellas manos que tantas veces se habían extendido para bendecir estaban clavadas en el madero. Aquellos pies tan incansables en los misterios de amor estaban también clavados en la cruz. Esa cabeza real estaba herida por la corona de espinas. Aquellos labios temblorosos formulaban clamores de dolor. Y todo lo que sufrió, las gotas de sangre que cayeron de su cabeza, sus manos y sus pies, la agonía que torturó su cuerpo y la inefable angustia que llenó su alma al ocultarse el rostro de su padre, habla a cada hijo de la humanidad y declara: por ti consiente el Hijo de Dios en llevar esta carga de culpabilidad. Por ti saquea el dominio de la muerte y abre las puertas del paraíso. El que calmó las airadas ondas y anduvo sobre la cresta espumosa de las olas, el que hizo temblar a los demonios y huir a la enfermedad, el que abrió los ojos de los ciegos y devolvió la vida a los muertos, se ofrece como sacrificio en la cruz, y esto por amor a ti. Él, el expiador del pecado, soporta la ira de la justicia divina y por causa tuya se hizo pecado. Bueno,
A ver, amigos, acabamos de escuchar lo que se nos dice de Cristo. Y nosotros necesitamos repetir esto. ¿Por qué lo necesitamos repetir? Necesitamos repetirlo porque así, miren, yo las tablas de multiplicar cuando era niño me la hicieron repetir tantas veces que hoy, si me apuran un poquito, todavía las sé decir. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6 y así sucesivamente. Y hay cosas que nosotros tenemos que repetirlas para entender lo que Jesús hizo. Vamos de nuevo con ese video y por favor, ¿sabes qué vas a hacer ahora? Ahora vas a repetir en voz alta juntamente con mi voz. En ese video vas a repetir otra vez lo que en voz alta desde tu casa, de tu asiento, de tu celular, de tu computadora. Repitamos. Vamos con ese video de nuevo. El Inmaculado Hijo de Dios pendía de la cruz. Su carne estaba lacerada por los azotes. Aquellas manos que tantas veces se habían extendido para bendecir estaban clavadas en el madero. Aquellos pies tan incansables en los misterios de amor estaban también clavados en la cruz. Esa cabeza real estaba herida por la corona de espinas. Aquellos labios temblorosos formulaban clamores de dolor. Y todo lo que sufrió, las gotas de sangre que cayeron de su cabeza, sus manos y sus pies, la agonía que torturó su cuerpo y la inefable angustia que llenó su alma al ocultarse en el rostro de su Padre, habla a cada hijo de la humanidad y declara: por ti consiente el Hijo de Dios en llevar esta carga de culpabilidad. Por ti saquea el dominio de la muerte y abre las puertas del paraíso. El que calmó las airadas ondas y anduvo sobre la cresta espumosa de las olas. El que hizo temblar a los demonios y huir a la enfermedad. El que abrió los ojos de los ciegos y devolvió la vida a los muertos. Se ofrece como sacrificio en la cruz. Y esto por amor a ti. Él, el expiador del pecado, soporta la ira de la justicia divina y por causa tuya se hizo pecado. Muy bien, hermanos. Ahora, yo te pregunto, si tú tienes un problema, por ejemplo, te falta trabajo, ¿qué es más importante? ¿Pedirle a Dios que te dé trabajo o pedirle la plenitud del Espíritu Santo? Si tú tienes un problema familiar y le pides a Dios que solucione tu problema familiar, ¿qué es más importante? ¿Que Dios te solucione el problema familiar o pedirle la plenitud del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo te va a ayudar a recordar lo que Jesús hizo y Él suple todo. Busquen primeramente a Dios, al Señor y su justicia, y todo lo demás será añadido. Si estás enfermo, quizás de cáncer, o estás en tu lecho de dolor en este preciso momento, ¿qué es más importante? ¿Pedirle a Dios que te sane? ¿Tú conoces los designios de Dios? La oración modelo dice: hágase tu voluntad. Entonces pídele primero al Espíritu Santo, aunque estés en tu lecho de dolor, porque eso es más importante que cualquier otra cosa. Eso lo entendieron los discípulos en Pentecostés y se recriminaban a sí mismos y decían: ¿cómo no nos dimos cuenta antes? Entonces es necesario que estas iglesias o estas iglesias de Rosario, de cualquier otro lugar del país, volvamos a empezar. Así como nuestros líderes y dirigentes quieren que nosotros tengamos el Espíritu Santo, todos unidos, todos juntos, no reprochándonos unos a otros, sino recriminándonos a nosotros mismos, porque no pudimos o no quisimos o no hicimos más. Bueno, volvamos a empezar. Intentémoslo de nuevo. Hay que levantarse de nuevo. Necesitamos iglesias fervorosas llenas del Espíritu Santo.
Necesitamos ancianos, diaconisas, líderes de jóvenes llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Porque de esa forma entendemos lo que Jesús hizo. Y al entender lo que Jesús hizo, el Espíritu Santo nos envía para trabajar por otros. Escuchemos lo que tenemos a continuación. Y que Dios te bendiga.